Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Dios te bendiga más, Luis. Estoy súper feliz de nuevo estar aquí en un episodio más de Hablemos por la Palabra. Así es, así es. Y contento porque cada día el saber que es de bendición la palabra que compartimos, la enseñanza o la exhortación que compartimos, eso nos anima en todo momento a poder seguir buscando más de la palabra de Dios para traer a ustedes, esperando que sea de edificación, porque como decíamos anteriormente, que nosotros mientras preparamos el episodio y vamos a grabar, somos edificados por esa palabra que el Señor nos da para compartir con usted. Esperando que usted tenga siempre presente que siempre que nosotros vayamos a hablar, lo vamos a hacer por la palabra. Es decir, somos cristocéntricos y hablamos por la Biblia, y es nuestra intención edificar cada día su fe en cada episodio, en cada palabra que exhortamos, por lo que le invitamos a usted a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y comparta, active la campanita para las notificaciones de cada episodio. Cada lunes 6 de la mañana está saliendo ahí un nuevo episodio de Hablemos por la Palabra podcast. Así que comparta, corra la voz. Estamos también en Spotify, donde puede escucharnos, y ahí en todas las plataformas de streaming estamos como Hablemos por la Palabra podcast. Pedro, hoy tenemos una enseñanza o una exhortación acerca de algo que nos lleva a nosotros y nos tiene que llevar a nosotros a vivir de manera permanente en gratitud delante de Dios. Mira, Luis, te voy a confesar que cuando vi el título del episodio, dije, mira, no solamente, o sea, el título, si usted le dio clic ya sabe lo que es el poder de la gracia, pero no solamente es lo poderoso que resulta esto. Correcto. O sea, porque cuando lo vi y a medida que fui desarrollándolo, o sea, en la lectura y eso, adentrándome en eso, dije, wow, a veces simplemente leemos por arriba y decimos, bueno, el poder de la gracia, pero no vemos. No profundizamos en lo que... Sí, porque lo vemos por arriba. En todo lo que comprende. Exacto, no vemos el poderío que hay en el poder de la gracia. Correcto. Bueno, y de hecho te quiero dar esas definiciones acerca de la palabra de donde procede gracia, que es charis, que de hecho se define como la influencia divina sobre el corazón con su reflejo en la vida. Okay. Pero también hablamos del poder de la gracia, entonces es necesario definir también poder, que en la Biblia es conocido como dunamis. Okay. Fuerza, eficacia, capacidad de hacer algo y de ser posible. Okay. Mira qué combinación aquí. La gracia, la influencia divina sobre el corazón con su reflejo en la vida, y el poder, el dunamis, fuerza, eficacia y capacidad. O sea que vamos a decir que eso, tú tienes una fuerza, tú tienes una capacidad de lograr esa cosas. Esa combinación, correcto. Pero ya viene una influencia dada sobre tu corazón, ¿no? Exactamente. O sea, porque la gracia nos da por medio del poder de Dios. Correcto, porque ese poder, el que define la Biblia como dunamis, es el poder de Dios. Exacto. Es como para tú ir más allá de tu habilidad natural. De tus capacidades naturales. Exactamente. Correcto. Porque ese poder viene de Dios. O sea, tú no estarías utilizando el poder tuyo humano, ¿verdad? Exacto. Sino vas a aprovechar el poder de Dios, o sea, la gracia que te da, esa influencia que te da. Exactamente. Y es bueno este punto, porque lo que es gracia, definir esto como tal y cómo la recibimos o cuándo la recibimos. Y ciertamente nosotros recibimos gracia cuando se nos concede un favor de forma gratuita, y sobre todo aquí lo que tenemos que tener en negrita y subrayado es cuando lo recibimos sin merecerlo. Exacto. Que es el punto interesante aquí. Cuando nosotros, la gracia comprende eso, ese favor que nosotros recibimos, que sabemos en nuestro interior y en nuestro adentro que es inmerecido, porque nuestra conducta como tal no, ¿cómo te digo? No ha sido la que como consecuencia recibamos ese favor. Eso, lo que tú me quieres decir entonces es que
digamos que yo tengo, o sea, que yo no estoy haciendo las cosas de manera correcta, o sea, pero puedo recibir Y aún así yo recibo ese favor. esa gracia, o sea, ese favor, Correcto. porque no porque lo merezca. No porque lo merezca. No porque hay una conducta, exacto, porque hay unas cualidades en ti que te hacen especial. Y no, que ya yo lo estoy reconociendo de que yo no estoy haciendo las cosas correctamente. Exacto. Más aún, puedo recibir. Puedes tener acceso a esa gracia. Ahora también. A ese favor. Ya. Porque cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que ya Él ha reservado para cada uno de nosotros. Ok. Que si nos damos cuenta, de hecho, especialmente en esas bendiciones está la salvación. Y me imagino que ahí debe estar el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Que no es porque lo merezcamos. Ahí está claro. Entonces, podríamos decir es que porque a Él le place. Correcto. A eso es que se llama gracia. Ok. A Él le place hacerlo, no porque nosotros lo merecemos. No hay nada en mí que pueda influenciar. No, porque yo te voy a decir una cosa, o sea, hay que estar claro de que todos somos pecadores. Correcto. Bueno, entonces, el apóstol Pablo lo dijo, por cuando todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Exacto. Entonces, fíjate ahí como tal. Una consecuencia de que de una desobediencia. Entonces, esa consecuencia que nos destituye de la gloria de Dios, ¿verdad? Como consecuencia de esa desobediencia, ¿qué puede merecer esa desobediencia? Si nos vamos al juicio humano, si nos vamos a lo natural que vivimos, es que lo que va a merecer es un castigo. Claro. Lo que puede conllevar y venir sobre la persona que comete esa desobediencia, pues un castigo, obviamente. Sí, pero también tenemos que ver que bíblicamente nos dice Romanos 5:8 que Dios demuestra su amor por nosotros cuando, o sea, aun cuando éramos pecadores, Él muere por nosotros. Esa es la mayor manifestación de la gracia de Dios. Él muere por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Es bueno que entendamos ese punto. ¿Te das cuenta cómo se nos va revelando de que no hay nada que yo pueda hacer lo cual me haga merecedor de la gracia de Dios? Es porque a Él le place. Por eso es gracia. Es un favor inmerecido. Y como tal, es lo que me tiene que llevar a mí entonces con mayor ímpetu a dar gratitud. O sea, que ahora que tú dices eso, entonces, no, porque yo recuerdo, ahora mismo no lo tengo muy claro, pero como que la gente piensa que eso se puede comprar. No. Quien piensa de esa manera, pues entonces está pretendiendo manipular a Dios. Si nos detenemos a analizar este punto, entonces es como si yo pudiese manipular a Dios para hacerme merecedor por mis cualidades de su favor y de su gracia, más cuando no es así. No. Porque entonces no sería gracia, sería una recompensa de algo que corresponde a una acción previamente. Bueno, ahí sería bueno decirle, o sea, ¿qué es la gracia de Dios? O sea, correcto. La gracia de Dios es la bendición o el favor generoso de Dios sobre nosotros. O sea, Dios nos ha mostrado su gracia al perdonarnos y al tratarnos con misericordia en lugar de dejarnos con nuestros pecados sin perdón ni salida. O sea, Él ha hecho eso por su generosidad. Exactamente. Y de hecho, agoto aquí que la palabra favor en esta parte del favor de Dios no es ese favor que tú y yo hacemos a diario a alguien que únicamente lo hacemos cuando nos sentimos bien con esa persona. Porque a alguien que nos incomoda o que nos hizo algo lo cual nosotros rechazamos, no le hacemos un favor. Naturalmente nosotros no sentimos hacerle un favor a esa persona. No nos sale, no. No nace. No. Tú dices, no, pero no, él no se lo merece. No se merece. Es lo primero que decimos. Yo le voy a hacer un favor después de lo que me hizo. Imagínate que Dios pensase por un momento así de nosotros. No, para nada. Que su gracia, Él la reservara y diga, no, pero a este, no. Tú cometiste tal pecado, yo te voy a dar a ti, no. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no somos merecedores.
por naturaleza desde nuestro origen. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, por cuanto todos, no algunos, todos pecamos. Fuimos destituidos. Desde el Génesis, el principio, la desobediencia que se dio allí, nos hizo a nosotros heredar una condición de pecado que nos separó de esa relación con Dios. Entonces, que ahora que tú hablas de eso, precisamente de esa comparación, entonces, si nosotros sabemos que Dios tuvo esa misericordia con nosotros, correcto. ¿Cuán difícil se nos hace a nosotros humanamente tener misericordia con los demás? O sea, exacto, mostrar eso, porque nosotros no lo merecemos y lo recibimos del Señor. ¿Y por qué a veces tenemos a alguien al lado que decimos, no se lo merece y no lo hacemos tampoco? O sea, si lo hicieron con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos multiplicarlo? Yo entiendo que es porque todavía no hemos comprendido el concepto realmente de la gracia de Dios en nuestras vidas. Okay. Sí, porque cuando nosotros queremos coartar la gracia de Dios para con otros, es porque todavía no hemos entendido realmente con qué condición nosotros nos presentamos delante de Dios. ¿Cuáles eran las cualidades de nosotros y qué merecíamos nosotros en verdad que Dios nos diera? Uh-huh. Porque mientras yo no entiendo eso a profundidad, yo voy a querer coartar la gracia de Dios para con otros. ¿Por qué? Porque entonces estoy resaltando que en mí hay ciertas cualidades que sí me hacen merecedor y aquella persona no. Mas, sin embargo, la gracia, es favor inmerecido. Exacto. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. No por ninguna cualidad que tú creas tener, que te hagan el más santo, el que más ora, el que... No. Ninguna de esas cualidades son las que te van a hacer merecedor de esa salvación, de esa gracia. Sí, pero tú sabes que ahora tú lees eso y me viene a la mente lo siguiente. A veces el ser humano quiere jactarse de que es por tal o cual cualidad de ese ser humano y no porque es la gloria del Señor. Y tú no has escuchado a veces decir, no, porque es que yo tengo 20 años en el Evangelio y ya creemos que eso no hace merecedor de algo especial de Dios. Pero entonces cuando vemos que alguien que acaba de entregarle su vida al Señor, que en el momento que le entrega su vida al Señor, recibe el bautismo por el Espíritu Santo, es lleno de los dones de Dios, es cambiado, es transformado, decimos, pero ¿y qué pasó aquí? Pero tú tienes 10, 15, 20 años y todavía tú no has recibido. Es que es por gracia, Dios no tiene una obligación con nosotros, es lo primero. Él es quien determina con quién, cuándo y cómo lo hace. Yo creo, Luis, que ese tipo de personas así que todavía no está muy claro. No, exacto. Creo yo que debería ir un poquito a la Biblia y ver que la gracia ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros. Correcto. Porque Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todos nosotros tengamos esa oportunidad de recibir salvación y vida eterna. Pero, o sea, ninguno de nosotros, como lo dijimos ahorita, siendo pecadores, lo merecía. Pero Dios, en su infinito amor, decidió concedernos ese regalo. Claro. Entonces, si nosotros entendemos esa parte, deberíamos, por consiguiente, no pensar que por cualidades propias exacto, somos merecedores de esa gracia. Bueno, Pedro, wow. Siento la presencia de Dios en este momento y con esto que voy a decir. Algo que me acaba de impactar y es lo siguiente. Que la gracia nos acerca a Dios. Y ojo aquí, vamos a entender esto. La palabra dice y establece que Dios es 3 veces santo. Uh-huh. ¿Nosotros qué somos? Pecadores. Dios no habita en el pecado. Pero por su gracia, Él permite que nosotros, con imperfecciones y pecadores, nos podamos acercar a Él. Oye esto, aquel que es 3 veces santo
permite, por su gracia, hace posible que nosotros podamos acercarnos a Él. Y es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Hebreos 4:16, creo que tú lo tienes. Esto es algo que nosotros tenemos, que es un... Yo ahora mismo, Pedro, yo no tengo cómo describirte lo que yo estoy recibiendo en este momento, de esa magnitud de la gracia de Dios. Cuán inmerecedores somos nosotros y podemos acercarnos a Él. Podemos clamarle a Dios y Él nos responde. Así es, porque como tú dices en Hebreos, dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Exacto. Oye, bien. Y hay otra versión que dice, la primera parte dice igual, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Y dice, para recibir la ayuda en el oportuno socorro. O sea, en el momento de esa angustia, en el momento de esa dificultad, recibir esa ayuda de parte de Dios, que obviamente cuando reflexionamos es por gracia. ¿Y cuánta gente, yo abro un paréntesis aquí, Luis, y cuánta gente a lo mejor está necesitando de esa ayuda? De que Él vaya a socorrerlo en ese momento que está pasando actualmente. Y tranquilamente puede ir a Hebreos 4:16. Y ojo aquí, probablemente hay alguien que esté pensando que no es merecedor de tal gracia por su condición o por lo que tal vez en la manera que ha vivido su vida. Pero ciertamente ninguno somos merecedores, pero está ahí disponible para cada uno de nosotros. Tenemos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Lo que tú acabas de leer, que nos acerquemos confiadamente, porque en Él vamos a hallar misericordia y vamos a hallar la ayuda para el momento y el tiempo de angustia. Precisamente, por eso te decía, esa persona a lo mejor se siente sola, pero está retirada de ese trono de la gracia porque se ha distanciado. O sea, ha dejado de tener esa relación con Cristo. Correcto. Entonces, si el simple hecho de acercarte confiadamente de que vas a lograr obtener esa gracia de Dios, exacto, o sea, vas a pasar ese momento de angustia que estás viviendo ahora. Y aquí hay una palabra que me impacta mucho y es a lo que nos invita el apóstol Pablo, a que nos acerquemos. Es decir, el apóstol Pablo nos presenta aquí a un Dios cercano. No como muchas veces nosotros entendemos que Dios está en lugares celestiales y que es inaccesible para nosotros. No. Dios es un Dios cercano, tan cercano que con tan solo nosotros postrarnos de rodillas y clamar a Él, tenemos respuesta de Él. Así de cerca está Dios. La gente piensa que a lo mejor dice, no, Dios está en el cielo, y está lejos. Exacto. No es lejos, lo que pasa es que tú alcanzas el cielo tan pronto tú pones rodillas en el suelo. Pedro, tú sabes que en un momento me llegaba un pensamiento que me impactó mucho y me maravilló mucho con las cualidades de Dios. Y es que la Biblia describe y dice que la tierra es el estrado de sus pies. Si nos damos cuenta de esto, entonces decimos que Dios es enorme, ¿cierto? Si nos vamos a tamaño de manera literal. Y yo decía, y me llegaba esa cuestionante a mí, yo decía, ¿cómo es que siendo la tierra el estrado de sus pies, Dios puede habitar en mi corazón? Oye, cuando nosotros nos detenemos y nos damos cuenta de que todo en absoluto que recibimos de parte de Dios es por gracia, por ese favor inmerecido, obviamente nosotros no vamos a ser quienes le cerremos la puerta a aquellos que desean acercarse a Dios y que necesitan acercarse a Dios. Cuando nosotros entendamos lo que hemos recibido, el perdón que se nos ha otorgado, cuando lo que cargábamos únicamente era culpa, entonces ahí es que nosotros vamos a hacer ¿qué? Un puente de reconciliación de aquellos que hoy todavía están cargando esa culpa y que entienden que no son merecedores de esa gracia. Mira, cuando tú hablas de eso de que Dios es un Dios cercano, o sea, y efectivamente nosotros podemos acudir a Él con una confianza, o sea, en todo momento, porque Él está ahí. O sea, y a Él le gusta que vayamos a Él. Y que lo hagamos en confianza. Claro, en confianza. Es lo mismo que pasa con un niño que se acerca a su padre amoroso. O sea, Él va con toda la confianza a buscar ese abrazo de papá. Correcto.
Pero ese mismo abrazo podemos buscarlo nosotros en el Señor. Así es. Es el mismo. Y lo vamos a recibir. Claro que sí, porque sabemos que Él sabe todos los fallos nuestros. Claro. O sea, Él lo sabe, Él conoce ¿de dónde cogíamos? Él lo conoce. Conoce todo. No hay forma de que usted le oculte al Señor aún su queramos nosotros pecado. ocultarlo. No hay forma de que déjame taparme aquí abajo de esta sábana que no van a ver. Mentira, eso no es verdad. O sea, Él sabe lo que tú estás cometiendo mal. Y eso sucede como cuando nosotros, ahora que tú mencionas lo de la sábana, nosotros como cuando niños, que tú te metías debajo de la sábana y tú entendías que tenía una protección sobrenatural, que ahí nadie te tocaba. Y sin embargo alguien llegaba y te ponía la mano. Pero así mismo tú te dabas Señor, cuenta porque cuán el indefenso Señor estaba. tiene misericordia y te da gracia. O sea, a pesar de todos esos pecados y esos fallos. Pero obviamente debemos ir en humildad. Correcto. Correcto. Okay. Para que suceda todos los efectos de la gracia en nuestras vidas, tenemos que ese es el principio. Y esa humildad, tú sabes cómo nace cuando nosotros reconocemos nuestras fallas. Cuando reconocemos nuestros errores, es que entonces nos va a dar el entendimiento de que es inmerecido y por ende tengo que ir humildemente, porque cuando yo voy con la posición o postura de que yo lo merezco, entonces yo voy con una postura de que voy a reclamar lo que es mío. Exacto. Y voy de una manera diferente, voy de una manera altiva, voy de una manera que yo entiendo que es por derecho que me corresponde. Y hay que considerar que cuando usted va de manera humilde, usted va a ser perdonado, Él le va a restaurar y le va a dar las fuerzas necesarias para usted seguir adelante. Exactamente. Y de hecho, algo necesario de entender aquí, la gracia nos transforma. Oh, por supuesto. Bueno, de hecho, hay gente, o sea, tú llegas a ciertos lugares y la gente te ve y dice, pero hay algo, él tiene una gracia, él tiene algo. Correcto. Pero es porque la has recibido del Señor. Y está en esa transformación. Exacto, no, porque has recibido y has sido transformado gracias a eso. O sea, cuando tú recibes esa gracia, tú te transformas en otra gente. Correcto. Porque tú vas a multiplicar, a dar lo que por gracia por gracia lo que por gracia hemos recibido. A eso se llama. Exactamente. Hacer de favor ese favor, dar de favor ese favor que hemos recibido. Lo que yo digo, o sea, como yo lo llamo, que es un efecto multiplicador. Correcto. O sea, si yo recibo de ti, pues yo voy a dar a otros eso que yo he recibido. Correcto. Y cuando hablamos de que la gracia nos transforma, tenemos que tener nosotros presente esto, de que en verdad Dios ha manifestado su gracia a toda la humanidad por completo. Ahora bien, realmente esta gracia que trae la salvación a nuestra vida y que nos enseña también a rechazar, porque ahí es donde vamos, para que se dé esa transformación, esa gracia de parte de Dios, con el poder de Dios, nos enseña a nosotros a rechazar toda acción de impiedad, a rechazar entonces todo aquello en lo que anteriormente vivíamos. En el mundo que dejamos. Porque la gracia nos rescata de nuestra vana manera de vivir, de nuestra vana manera de pensar, de todo aquello que accionábamos en una manera reprobada. La gracia nos rescata. Entonces ahora me cambia en el entendimiento para yo poder rechazar aquello que yo creía en un momento que era bueno, en lo que yo cohabitaba entendiendo que yo hacía lo correcto. Tú sabes que ahí, bueno, eso ya es un testimonio mío. Precisamente eso que tú acabas de decir, o sea, yo entiendo que recibí esa gracia, o sea, ahí. Cuando logré dejar atrás esa vida que yo llevaba. Porque solo por su gracia yo fui capaz de salir de ahí. Yo logré entender que por mi propio esfuerzo yo no iba a salir de ahí. Porque si me dejabas a mí solo, yo iba a volver. Exacto. Pero fue su gracia que me sacó de ahí y me ha mantenido fuera de ahí. Porque si en ese momento tú analizas y tú dices, ¿y qué yo he hecho para merecer esto? Nada.
Es que lo que tú dices, esa gracia nos transforma, Luis, porque Correcto. yo he ido siendo transformado poco a poco. Pedro, y un punto bien interesante, que la gracia no únicamente trae la salvación y el perdón de nuestros pecados. La gracia nos transforma y nos ayuda a nosotros para obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Uy. Porque ese es el punto. La gracia nos alcanza, ¿verdad? Pero a partir de ahí inicia un proceso de transformación en nuestras vidas. Y énfasis en obedecer. Exactamente. Énfasis en obedecer. En nuestro diario vivir. Sí, porque no es de cada un año. Ocasional. Un día al año. No. En nuestro diario vivir. O sea, Bien. nos enseña a vivir la vida de piedad que Dios desea que nosotros vivamos. La gracia es la que se encarga de eso. Pero, ¿por qué? Porque nace en nosotros una gratitud que nosotros, por esa gratitud que le debemos a Dios, vamos a procurar en todo momento no fallarle ni causarle ningún despropósito, sino que caminar conforme a su voluntad y a lo que establece su palabra. Claro, nos da por la ese fuerza, agradecimiento. nos da la fuerza para nosotros poder rechazar esas cosas que nos alejan realmente del Señor. Exactamente. Ahora, un punto bien interesante. La gracia es abundante y es para todos. Como diríamos, ilimitada. Correcto. Como es Dios. No es que está disponible únicamente por hoy y que mañana se agota. No, la gracia de Dios permanece ahí. Sí, definitivamente, pero hay que tomar en cuenta de que no hay límites que no debemos pasar. Correcto. Porque ahí podemos tener el ejemplo de Adán. De la transgresión de la Adán. transgresión de Adán. Exacto. O sea, no puede compararse con la gracia de Dios. Pero fíjate que de hecho ahí es donde se da la mayor manifestación de gracia. ¿Por qué? Porque esa transgresión de Adán representa que el pecado, la muerte física, entró por un hombre. Sí. Más, como inclusive lo describe la Biblia, el postrer Adán, Jesucristo, por un hombre entró entonces la vida, la salvación y vida eterna y la reconciliación con Dios. Es decir, entró la gracia, que fue ese regalo inmerecido que Dios da sacrificando a su Hijo. Oye, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, Sí. para hacernos volver a Él. Date cuenta si esto no es gracia, si esto no es algo tan magnífico de Dios, tan inmerecido, que por nuestras transgresiones entrega a su Hijo para provocar esa reconciliación nuevamente con Él. Por eso es que por eso es que Él anhela que dejemos ese pecado para que volvamos a Él. Exacto. Por eso es la gracia. Por eso está ahí disponible, porque una vez que nosotros tengamos acceso, vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados. Y ahí es donde está el punto que decíamos hace unos minutos. Vamos a apartarnos de esa vida de impiedad. Y vamos entonces ahora a corresponder conforme al favor que hemos recibido de parte de Dios a nuestras vidas. Porque te voy a hacer una pregunta. Cuando alguien te hace un favor, ¿tú no te sientes como comprometido con esa persona? Totalmente. Y tú sientes que le debe algo. Claro. O sea, que tiene que en algún momento yo tengo que retribuirle ese favor. Claro. Entonces, que sí. de igual es nosotros con Dios. Ese favor que Dios hizo por cada uno de nosotros, ya nosotros estamos en deuda con Él. ¿Y qué le debemos a Él? Le debemos gratitud, le debemos obediencia, le debemos sometimiento a su palabra. Sí. Porque sin merecerlo, Él nos dio ese favor. Ahora bien, ¿qué ocurre con nosotros? Con nosotros ocurre lo siguiente, que muchas veces perdemos de vista esa gracia. Y ojo aquí con esto. Así como acabamos de decir que la gracia, no sé por qué entro aquí, que la gracia está disponible para todos, así también la gracia es abundante y si usted no la aprovecha, Dios la va a derramar sobre alguien más. Exactamente. Entonces, cuando Dios te abre y te da el acceso y esa gracia viene sobre tu vida, tenemos entonces que a partir de ahí comenzar a llevar una vida. ¿Para qué? Para de manera permanente, como dice la palabra, que su gracia es abundante, nosotros también podamos permanecer cohabitando en esa gracia. No que yo salgo, entro, no que yo vengo, me voy. No. Esa gracia está ahí, permanente, abundante,
para que nosotros de igual modo nos mantengamos también dentro de esa gracia. O sea que ahora que tú dices, te fuiste por ahí, yo estaba leyendo Romanos 3, 23, 24. ¿Y qué dice? Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es decir, que la gracia nos justifica. Nos justifica, exactamente, por medio de Cristo. Pero porque o sea, nosotros no es que la merecemos. No, porque lo primero es que nosotros por naturaleza somos injustos. Exactamente, exactamente. Por naturaleza somos injustos. Nosotros vivimos, o sea, todos hemos pecado. Correcto. Vamos a estar claros. Y ninguno estamos sin culpa. No. De hecho, el apóstol Juan dice que aquel que dice que no tiene pecado, ahí mismo pecó. Exactamente. O sea, nosotros deberíamos pagar por todo lo malo que hemos hecho. Exacto. Si nos vamos a eso. De que pero vámonos aquí, Pedro. Es que esto como que me ha llevado a algo bien, bien bonito. Y es, imagínate que tú sabes lo que me hiciste. Vamos así nosotros dos. Ejemplo, nosotros. Tú sabes todo lo que tú me hiciste y yo lo sé. Pero yo decido no vengarme de eso ni corresponderte como tú actuaste conmigo, sino que entonces yo te abrazo, te perdono, te busco. Tú me devuelves amor. Te devuelvo, correcto. ¿Cómo tú te sientes? Lo primero es que en un momento tú no vas a entender lo que está ocurriendo. Para nada. Y eso es lo que pasa con muchas personas que no entienden cómo pueden tener acceso a esa gracia cuando ellos han sido pecadores, cuando han vivido una vida reprobada delante de Dios. Entonces, ¿cómo tengo acceso? Bueno, porque esa gracia, lo primero es que para que sea gracia es que no lo merecemos. Y para no merecerlo son las transgresiones que nosotros hemos cometido, las que nos hacen no merecedores de la gracia. Ojo aquí, es decir, que, wow. Para tú ser alcanzado por la gracia de Dios, lo único que tú necesitas es haber cometido ese pecado. O sea, haber sido destituido como desde el principio lo dice el apóstol Pablo. Eso inmediatamente nos hace actos para ser alcanzados por la gracia que es inmerecida. Porque ya hay cualidades en nosotros que nos hacen no merecedor de ella. Exacto. Y es la única manera en que sí es gracia. No, y hay que recordar, Luis, que precisamente, o sea, ese ejemplo que tú das, o sea, que tú decías que tú devuelves amor, eso mismo hizo el Señor. Correcto. O sea, Él decidió guiarse por su gran amor para cada uno de nosotros. Y así mismo nos justificó de forma gratuita a través de la muerte de Jesús en la cruz. O sea, fue de gratis. Lo cual permanece ahí. Exactamente. Disponible para cada uno de nosotros. Está ahí para nosotros. Correcto. Pero, como decíamos ahorita, debemos ir a su trono. Acercarnos confiadamente. A su trono confiadamente. Correcto. Esa es la clave. Ese es el punto en lo que, bueno, y de hecho la gracia, Pedro, es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A pesar de que todos los pecados que cometemos. Correcto, a pesar de nuestros pecados. La gracia hace que Dios nos bendiga a pesar de nuestros errores. De hecho, la gracia hace que salgamos adelante a pesar de nuestro fracaso. Y más aún, la gracia hace que gane ventaja sobre los demás de manera sobrenatural. ¿Y a qué se manifiesta esto aquí? Bueno, a que la gracia de Dios pone sobre nuestra vida las cosas en un curso diferente. Es decir... Espérate. Lo que pasa es que, o sea, a medida que tú estás diciendo eso, me llega porque, fíjate qué pasa. A veces nos encontramos en unas situaciones que tú dices, que tú mismo no te crees cómo saliste de ahí. Correcto. ¿Cómo saliste de esa situación? O sea, tú tienes una situación en la oficina, por ejemplo, de algo que tú dices, wow, pero se va a acabar, se va a caer el mundo, algo va a suceder porque no hay forma de yo salir de esta situación.
Exacto. Y de buena primera tú sales. Pero tú al final, tú no te explicas cómo fue ¿Cómo lo hiciste? cómo- Ahí es donde está la capacidad que te da la gracia Pero sobrenatural. es por eso fue que dije, aguántate ahí, porque Que- tú dices, es que de manera sobrenatural es que tú lograste eso, pero fue por la gracia de Dios. Correcto. Porque de hecho la gracia es lo que hace que tú tengas alcance éxito donde muchos fracasaron. Y donde siguen muchos fracasados, entonces tú prosperas. Eso lo hace posible la gracia de Dios sobre nuestra vida. No hay otra manera. Esa es la capacidad, ese es el poder de la gracia, de hacernos capaces a nosotros de sobrepasar nuestras cualidades naturales y alcanzar aquello que naturalmente se hace imposible. Bueno, si yo me fuera al mundo mío laboral, te diría que eso es como una especie de nitro. Correcto. Sí, Ese combustible que da exacto, porque ese empuje. Ese empuje sobrenatural. Correcto, es así. O sea, Es así. lo podemos ver así para que sea entendible. Y ya para finalizar con esto, un punto que no se nos puede quedar fuera y que nosotros tenemos que mantener presente para conservar esa humildad en nosotros, es que esta misma gracia hace que no nos apoyemos solamente en nuestra fuerza y talento. Esa misma gracia, para que tengamos siempre presente que dependemos de Él. Por eso, Así mismo es. Pedro, ¿alguna reflexión, alguna? No, yo lo único que puedo decir es que hay que entender que eso de esa gracia que recibimos de Él es porque Él nos escogió. Correcto. O sea, somos diferentes, o sea, pero para Él. Así es. Y el que la gracia sea inmerecida, esto entonces hace que a usted que nos escucha o que nos ve, que tal vez ha vivido bajo una condición que entiende que no puede acercarse a Dios por tal condición, lo inmerecido de la gracia es eso, de que está disponible para todos y cada uno de nosotros, pero debemos de acercarnos a Él confiado. Entonces es el momento de que dejemos de cargar esa culpa y nos acerquemos al trono de la gracia para que encontremos allí misericordia, que lo único que vamos a recibir es transformación y restauración a nuestras vidas. Por eso te digo, no hay nada que tú hayas podido hacer que la gracia de Dios no pueda venir sobre tu vida. Acércate confiadamente a Dios, al trono de la gracia, y Él te recibirá con amor y misericordia, porque lo que Él quiere es perdonar tus pecados y restaurar tu vida. Cuando tú recibas esa gracia, vas a ver resplandecer sobre ti el rostro de Dios. Amén. Así es. Dios le bendiga. Hemos llegado al final de este episodio, el cual esperamos, oramos para que sea de bendición a su vida. Hasta la próxima. Dios le bendiga.